Hola, bueno, vamos a ver hoy continuidad de funciones. Vamos a ver cómo analizamos la continuidad de una función en un punto. Bueno, en primer lugar, para que una función f de x, o sea, una función de variable x, sea continua en un punto donde la x vale a, deben verificarse al mismo tiempo tres condiciones. Bueno, en primer lugar, la función tiene que existir en x igual a, o sea, a tiene que ser parte del dominio de la función. La segunda condición establece que el límite, cuando la x tiende a, ¿sí?, de la función f de x, existe, o sea, está definido, nos da un número real definido, o sea, no nos puede dar infinito, ni más infinito, ni menos infinito. Tiene que dar un resultado. Puede dar 2, 3, 1.000.000, lo que sea. Bueno, y la tercera condición es que si se cumplen las dos anteriores, la función f de a tiene que ser igual al límite cuando la x tiende a, ¿sí?, de la función f de x. O sea que la función y el límite tienen que coincidir, tienen que tomar el mismo valor. Si se cumplen estas tres condiciones, la función va a ser continua en ese punto, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en este gráfico vemos que existe f de a, o sea que, bueno, hay un punto, hay un valor de i que corresponde a x igual a a. Por otro lado, existe el límite, ya que si nos acercamos tanto por derecha como por izquierda, o sea, a través de límites laterales, converge a ese mismo valor de i, ¿sí? Y por otro lado, vemos que la función y el límite valen lo mismo. Entonces, esta función sería continua en x igual a a. Bien, f de x es continua. Bueno, ahora, para nosotros analizar la continuidad tenemos que tener en claro el dominio de las funciones, o sea, por lo menos conocer las restricciones que tienen que ver con la operatividad de la fórmula que define la función. Existen operaciones que restringen el dominio. El dominio va a ser el conjunto de valores de x para los cuales la función va a estar definida, o sea, el conjunto de valores que le podemos asignar a la variable x, ¿sí? Ahora, las restricciones van a ser, en primer lugar, no podemos dividir por cero. Así que, por ejemplo, en una función racional como f de x igual x más 5 sobre x menos 2, si el denominador vale 0, no puedo resolver la división. Entonces x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser diferente de 2. Así que el dominio van a ser todos los números reales, exceptuando el 2. ¿Sí? Bueno, ahí sé que tengo que analizar la continuidad después. La segunda restricción se refiere a que no existe solución real para raíces de índice par, o sea, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, de números negativos. Por ejemplo, en una función raíz cuadrada de x menos 1, el radicando, es decir, x menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que x tiene que ser mayor o igual que 1, por lo tanto el dominio es el intervalo cerrado en 1 hacia el más infinito. Bueno, y la tercera restricción es la referida a los logaritmos. No existen logaritmos de 0 ni de números negativos, o sea que el radicando tiene que ser un número positivo, mayor que 0. Por ejemplo, en la función logaritmo natural de x menos 3, el radicando x menos 3 debe ser mayor que 0, por lo tanto x debe ser mayor que 3 y el intervalo abierto de 3 a más infinito representa el dominio de la función, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora cómo clasificamos las discontinuidades. Existen diferentes tipos de discontinuidades. En primer lugar están las evitables. En una discontinuidad evitable, la función puede existir o no, ¿sí? Si la función no existe, lo que sí siempre va a existir cuando es evitable la discontinuidad es el límite. El límite, cuando la x se aproxima a a, si estamos analizando la continuidad en a, siempre va a dar un resultado definido, o sea, vamos a poder calcular el límite.
¿sí? Si la función no existe, pero existe el límite, hay una discontinuidad evitable y vamos a tener lo que se conoce como punto vacío, ¿sí? Para x igual a a. ¿Sí? La función puede llegar a existir, por ejemplo, hay un segundo caso donde puede existir la función, el límite existe, como dijimos siempre en estos casos, pero en el caso de que la función exista, no coincide con el límite. O sea que la función puede existir o no, el límite siempre va a existir cuando la x tiende a a. Y si la función existe, no va a coincidir con el valor del límite. ¿Sí? Bueno, en estos casos se dice que la discontinuidad es evitable. Si quisiéramos evitar la discontinuidad, deberíamos asignarle a la función el valor del límite. Bueno, después tenemos las discontinuidades inevitables o esenciales. En primer lugar, tenemos la esencial con salto finito, que es la esencial de primer orden, es una discontinuidad inevitable, y esto ocurre cuando los límites laterales, la función puede o no existir, pero los límites laterales van a existir separadamente, pero no van a coincidir. Por lo tanto, no va a existir el límite cuando la x tiende a ese valor a. El límite por derecha, como podemos ver en el gráfico, cuando me aproximo a desde la derecha, el límite lateral derecho, es igual a c, y cuando me aproximo por la izquierda, la función tiende a valer b. Al no haber coincidencia de límites laterales, el límite general en ese punto no existe. Bueno, en esos casos la discontinuidad es esencial con salto finito, un salto limitado. Bueno, estas discontinuidades son muy comunes, son típicas, características de esas funciones que están definidas por tramos o intervalos, ¿sí? Bueno, y queda por último un tercer tipo de discontinuidad, que es la discontinuidad esencial o inevitable con salto infinito. Presenta una asíntota en x igual a a. Por lo tanto, la función no existe. Puede haber excepciones, después vamos a ver algún ejemplo, pero por lo general la función no existe y los límites cuando x tiende a a de la función están en el infinito, ya sea más infinito o menos infinito. En esos casos el límite, cuando la x tiende a a, decimos que no existe al no dar un resultado, digamos, concreto, definido. El límite es infinito. Y entonces la función va a presentar en ese punto una asíntota vertical y presenta entonces discontinuidad esencial o inevitable con salto infinito. Bueno, en el próximo video sobre continuidad vamos a ver varios ejemplos para tratar de entender un poco mejor todo lo que hemos visto hoy. Tenemos ya toda la base teórica, así que bueno, solo nos queda ver ejercicios y eso lo dejamos para el próximo video. Gracias y hasta la próxima.